Otro podcast más de derecho, literatura y punk rock. En esta ocasión tocaremos un tema de punk rock. Específicamente, leeremos el Manifiesto Punk escrito por Gret Graffin en 1980. Y literalmente dice lo siguiente: nunca he sido dueño de una disquera. Tampoco he dirigido con éxito ninguna compañía comercializadora, por lo que no pretendo conocer una pizca de marketing. Sí, he evolucionado en mi oficio de escritor de canciones, aun cuando algunos lo hayan encasillado en un género que puedes poner en un disco y venderlo para que sea de fácil consumo masivo. Aunque he hecho dinero del punk, lo he hecho en cantidades modestas, cuando lo comparas con los botines conseguidos por corporaciones que promueven el punk como un producto de distribución masiva. Siempre ha estado en mi naturaleza desvalorar los aspectos ligeros y de moda que impulsivamente las personas asocian con el punk, porque el punk es mucho más que eso. Estos elementos son triviales al compararlos con el valor de la experiencia humana que comparten todos los punks. Como he dedicado más de la mitad de mi vida al punk, me pareció que había llegado el tiempo de intentar crear una definición formal y en el proceso defender este fenómeno social que pervive llamado punk. Me es pasmoso el hecho de que algo con tanto valor emocional y con tanta profundidad cultural haya existido por tanto tiempo sin una definición formal. Sobre todo porque las raíces del punk son profundas y su historia es mucho más vieja de lo que imaginas. Aún revisando las últimas 2 décadas, es difícil encontrar análisis de la influencia que el punk rock ha tenido en la música pop y en la juventud. Todavía son más raros los ensayos que detallen el trasfondo emocional e intelectual que motivan las más exuberantes declaraciones de moda que la mayoría de gente relaciona con lo punk. La necesidad de encontrar estas disertaciones es lo que me motivó a escribir esto. Si mi intento ofende a los puristas, destruye el velo protector de una sociedad secreta, promueve la confianza en la investigación escéptica, provoca pensamiento más profundo y revela ironía, pues entonces habré hecho mi trabajo. Más aún, los que se sienten incomodados quizás puedan valorar la trivialidad de la postura actual. No tengo ninguna agenda a promover más que compartir mis observaciones en esta subcultura que ha ido creciendo en proporciones globales y cultura que durante mis viajes he descubierto que tiene una red conectora que se extiende por todos lados. Procesos de pensamiento compartidos son los que determinan las ideologías que unen a las personas de una comunidad. Hay deseo entre los punks de ser una comunidad, pero para poder definir la ideología punk y de dónde viene, se les debe de dar forma a las fundaciones de esta. El estereotipo actual punk está marcado profundamente con marketing masivo y un desafortunado énfasis en estilo sobre forma. Estas dolencias no destruyen el sentimiento punk, simplemente confunden y desinforman a las nuevas generaciones de personas que son punk, pero que no están seguras de qué quiere decir esto. Entender qué quiere decir es como todo un proceso. En este ensayo es parte de este proceso. Primeramente, los punks no son bestias. Los punk es una simple reflexión de lo que significa ser humano, que nos separa de los animales. Nuestra habilidad de identificarnos y reconocer nuestra singularidad genética. Irónicamente, la intención entre los mercadólogos y las maquinarias de la publicidad es resaltar la animalista y primitiva naturaleza de los punks y su música. Asumen que la violencia es un ingrediente primordial de la música punk
Esta suposición es perpetuada con facilidad porque es fácil vender la violencia. Tópicos de violencia siempre obtienen espacio en los rotativos. Este enfoque en la violencia pierde de vista un elemento clave sobre de qué trata el punk. El punk es la expresión personal de originalidad que proviene de las experiencias, de crecer en contacto con nuestra habilidad de razonar y hacer preguntas. La violencia no es ni común ni exclusiva del punk. Cuando sí se manifiesta es debida a aspectos que no están relacionados con el ideal punk. Considera este ejemplo del pasaje norteamericano de secundaria, una pelea entre un punk y un jugador de fútbol. Los deportistas como grupo no aceptan al punk como una persona real. Ocupan a esta persona como un receptáculo de odio. Lo molestan, provocan y humillan, lo cual es un claro reflejo de sus inseguridades. Un día el punk se harta y abate al capitán del equipo de fútbol en un pasillo. La escuela toma la obvia decisión de expulsar al punk debido a su cuestionable peinado, a su pobre apariencia y en el proceso perpetúan la noción de que la violencia es parte del estilo de vida de los punk rockers. Exabruptos de violencia ante no ser aceptado o tratado como una persona real no es una reacción exclusiva de los punks. Esta es la reacción de un ser humano y cualquiera va a reaccionar con furia sin importar su trastorno cultural o su afiliación social si es hecho sentir como que vale menos o es inútil. Lamentablemente en la historia hay demasiados ejemplos de violencia entre punks. Dentro de estos ejemplos de personas sin dirección que se hacen llamar punks. Pero la violencia y la ira no son características punk. De hecho, no tienen cabida en el ideal punk. La violencia y la ira no es el pegamento que une a la comunidad punk. En la originalidad yace la conservación de la raza humana. La naturaleza nos otorgó la esencia detrás del significado de punk. Existen alrededor de 80,000 genes en el genoma humano y hay alrededor de 6,000 millones de personas cargando este regalo de la naturaleza. Las probabilidades de que dos personas carguen el mismo genoma, son tan ínfimas que el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de este evento va y supera la comprensión. Los genes que nos forman juegan un papel importante en determinar nuestra conducta y nuestra perspectiva de vida. Es por esto que tenemos el don de la originalidad, porque no existe otra persona que tenga la misma combinación de genes determinando su perspectiva del mundo. Desde luego, existen factores culturales que pueden jugar un rol importante en homogeneizar los comportamientos y perspectivas de vida de las personas. Por ejemplo, una ciudad de trabajadores de clase media puede tener 15,000 residentes que son criados con los mismos ideales, trabajan en las mismas fábricas, vayan a los mismos colegios, compren en las mismas tiendas, les gusten los mismos equipos deportivos. Mientras sus hijos crecen, se desarrollan un conflicto entre la marca social que la cultura de la comunidad trata de imprimirles y la inherente búsqueda por expresar la originalidad. Aquellos que pierden el toque con su naturaleza se convierten en los robots de la sociedad, mientras que aquellos que renuncian a las educaciones de la cultura de la comunidad se vuelven animales errantes. Lo punk encierra el deseo de caminar con maestría la línea que está entre dos extremos. Los punks quieren expresar su originalidad sin dejar de abrazar los aspectos comunales de su crianza genérica. La conexión social que comparten está basada en su necesidad de entender los puntos de vista de otras personas. Las escenas punk son lugares donde está esta diversidad de opiniones, a veces es adoptada, a veces es descartada, pero siempre tolerada y respetada. Punk es un movimiento que sirve para refutar actitudes sociales que han sido perpetuadas voluntariamente con la ignorancia de la naturaleza humana. Por depender de la tolerancia y evitar el rechazo, el punk está abierto a todos los humanos.
Existe una elegante analogía entre la dependencia que tiene el punk a la diversidad de puntos de vista y comportamiento único y nuestra predisposición genética a la originalidad. La batalla entre el miedo y la racionalidad. La compulsión de conformarse es un poderoso efecto secundario de la vida civilizada. Si nos enseña a respetar los puntos de vista de los ancianos y luego cuando nos damos cuenta que simplemente son opiniones dogmáticas, se nos enseña que no debemos armar alboroto haciendo preguntas difíciles. Muchos van por la vida aceptando nociones prevalecientes sin nunca expresar sus propias opiniones, lo cual es análogo a la prematura muerte del individuo. Nuestra especie es única por su habilidad de reconocer y expresar el yo y no ejercer esta función biológica. Esto va en contra del gradiente de selección natural que creó la vida en primer lugar. Esta complacencia es para combatir el miedo al fracaso. Es más fácil reconocer que si todos están haciendo algo, pues entonces no existe manera de fallar si vamos con la corriente. El ganado y las bandadas de pájaros probablemente reconocen esta ventaja. Sin embargo, la raza humana entera puede ir al fracaso por esta mentalidad. Ir y pensar y actuar en la dirección contraria de la corriente de la opinión popular es crítica para el avance de la humanidad y es una potente manifestación del punk. Si se acepta que un problema o fenómeno es verdadero solo porque todos dicen que es así, pues entonces es trabajo del punk de buscar una solución mejor, o al menos de buscar una variable independiente que confirme o desmienta la postura. Esta habilidad de ir en contra de la corriente, históricamente es una gran parte de los mayores avances del pensamiento humano. El periodo del Renacimiento estuvo definido por ideas que rechazaban los dogmas de su tiempo, solo para encontrar verdades en la naturaleza y la existencia de la humanidad que eran evidentes y que siguen con nosotros hasta el presente. El proceso de razonamiento del pensamiento punk y su deseo de entender es una copia al carbón de la tradición renacentista. El hecho de que existan tantas figuras históricas que tuvieron la voluntad suficiente para destruir dogmas lleva a ver una nueva y poderosa doctrina. Es una característica de los humanos civilizados ser originales. El hecho que la originalidad sea tan rara hoy en día solo revela que nuestra naturaleza se estanca por una potente fuerza opuesta, el miedo. El punk es un proceso de cuestionamiento y de compromiso a entender que resulta en progreso propio y por extrapolación progreso y evolución social. Si suficiente personas se sienten libres y estimuladas a usar sus habilidades de observación y su razón, muchas verdades saldrán a la luz. Estas verdades serán reconocidas y aceptadas no porque son forzadas por unidades totalitarias y de pensamiento, pero porque todas tendrán similares experiencias observándolas. El hecho de que los punks se relacionen unos con otros en temas de perjuicio es debido a compartir experiencias de haber sido tratados de manera paupérrima por personas que no los deseaban cerca. Todos tienen experiencias de rechazo y todos se identifican con esta alienación sin compartir un código de conducta. Su desdén por el perjuicio se deriva por las experiencias compartidas y no de una fórmula escrita o una legislación que están obligadas a seguir. Las punks aprenden por experiencia propia o que el perjuicio está mal y es un principio por el cual viven. No aprendieron esto en un libro. Sin el esfuerzo por comprender, provocar creencias dadas, la verdad permanece oculta en la costumbre, la inactividad y la ideología normativa. Derecho, literatura y punk rock, un manifiesto punk, parte 1. En el siguiente podcast hablaremos sobre la parte 2 del manifiesto punk de Greg Goffin. Mario Alfonso Mayans.